¿Están viendo el de geografía? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me están viendo? Sí se ve, profesor. Sí se ve, ¿no? Bien. Les toca esta semana 7, ¿no? Confírmeme todo, por favor. ¿Me confirman? ¿Toca semana 7? Sí, profesor. Ya. Disculpen las preguntas, pero es que si no estoy desorientado. Es otro material el del ciclo ordinario, ¿sí? Bueno, el ciclo de verano es uno solo, pero hay tantos archivos que a veces uno se confunde. Bien. Vamos a aprovechar el tiempo, va a alcanzar tiempo para preguntas, vayan preparando preguntas. Esta es población humana del Perú. ¿Cómo es que determinamos el cálculo, el estudio de la población humana? Bueno, tenemos para el análisis de la población el recurso de la demografía. No es una ciencia tan exacta como muchos creen, pero al menos intenta a través de la demografía, se intenta descubrir qué es lo que pasa con la población, ¿sí? Es bastante complicado y es variable, muy variable. La disciplina que estudia la población, ¿de qué manera? En tamaño, cuántos somos, quiénes somos, ¿no? La estructura, ¿no? La estructura, cómo está organizada la población, hombres, mujeres, ¿no? Tipo de trabajo, etcétera. Distribución se habla básicamente en función territorial, ¿no? Cómo está distribuida la población en provincias, en centros urbanos, ¿no? Etcétera. Y luego viene la evolución, cómo ha ido cambiando en función ya del tiempo, ¿no? La cronología ya interviene como otra ciencia auxiliar, ¿no? La cronología, evolución, todo no es igual. Las fuentes que tiene la información, la demografía, son los censos, principalmente los censos. Luego tenemos los registros civiles y las encuestas de hogar, que son complementarios, ¿no? Algunos se usa para cosas muy específicas, otros para temas muy generales, ¿no? Los censos, ¿en qué nos ayuda los censos? A brindar información básica, proveer de data, ¿no? Para ver quiénes se van a beneficiar de las políticas y programas sociales. Y esto es organizado, investigado, estudiado por el INEI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? El censo de 2017 era el 12 de población, 12º de población, 7º de vivienda y 3 de comunidades indígenas. Todo se hace junto, ¿no? Cuando uno está en una zona indígena, pregunta, ¿no? Hay un cuestionario especial para ellos, ¿no? Bien. Nosotros vamos a trabajar variables e indicadores. ¿Qué significan variables e indicadores? Variable se supone como el humor de una persona que puede ir cambiando de acuerdo a qué, al clima, pues, ¿no? De acuerdo al clima, la gente a veces se exaspera, se siente, ¿no? Mucho calor, dice, ¿no? Mucho frío, ¿no? Climas extremos que no estamos acostumbrados en Lima, ¿no? Entonces, así como el humor es variable, también la población es variable. ¿Y por qué es variable? Porque aumenta o disminuye, ¿sí? A eso se le llama variabilidad. ¿Y a qué se le llama indicador? Se le llama indicador a una variable, pero cuando decimos indicador tenemos que precisar territorio y tiempo. Ojo, eso no está en los libros. Territorio, tiempo. Ahí dice, población absoluta, número total de habitantes en un territorio específico y en un momento determinado, no puede ser cualquier, allá, el territorio del Perú y tal año, no, ¿qué año vas a trabajar tú? ¿Necesitas el dato del 2023 o el de 1940? ¿No? Es muy distinto, y miren ustedes, evolución de la densidad poblacional,
5,5 habitantes por kilómetro cuadrado en 1940. En el 2017 tenemos 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, si bien tenemos una variable en términos general, pero en términos específicos, en función de territorio y tiempo, 1940 es un indicador. Nos está indicando 5,5. O población absoluta, ¿no? Tenemos 2022. ¿Cuántos millones de habitantes? 33,5 millones de habitantes aproximadamente. En 1940 eran 7 millones. Ahí está la variable, pues. Podemos ser igual que la densidad poblacional. 7 millones, pam, 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 hasta llegar a 33,5 millones. ¿Sí? Entonces, por eso se habla de variable e indicador. Uno dice, lo mismo, profe. Sí, es lo mismo, pero tiene distinta función, no hay que olvidar. ¿Sí? No hay que olvidar. Para tú demostrar que es una variable, tienes que demostrar varios años. No es cuestión de decir inventar números, ¿no? No, no, no. En función de un tiempo. Ahí está la variable. Y el indicador que te precisa en ese año y en ese momento cuánto es el valor, ¿no? Por eso está, población absoluta, densidad poblacional son variables y a la vez indicadores demográficos, ¿sí? Otro que tenemos es la tasa global de fecundidad. Este es un dato en el cual la demografía falla, pues, ¿no? Entonces hace lo que se establece como el cálculo, ¿no? Número promedio de hijos que tendría, ¿no? Una mujer al final de su periodo reproductivo. Entonces evalúan la edad de la mujer entre 15 a 49 años. La tasa global de fecundidad, ¿no? Se calcula entre el número de nacidos vivos sobre la cantidad de mujeres de ese rango, 15 a 49, se divide y sale la tasa, se multiplica por 1000, sale la tasa, se multiplica por 100, sale el porcentaje. ¿Sí? Eso significa que muchas de las alumnas que están en edad fértil ya la están considerando como este número, en este rango. Así que 1,9 hijos en el 2020 por mujer, quiere decir una alumna que es soltera, que no tiene hijos, ya la están considerando en ese rango. Entonces, vuelvo a repetir, es una medida ciega que tiene la demografía, ¿no? Bueno, es una forma de calcular, pues, y esos son sus criterios de ellos. Y así vamos a encontrar varios cálculos que hace la demografía, ¿no? Bueno, acá, como les vuelvo a repetir, es número de nacidos vivos en un momento determinado, en un territorio determinado, por el número de mujeres de entre 15 y 49 en ese territorio y en ese momento determinado, ¿no? Entonces, ahí se halla la tasa global de fecundidad. Ustedes no pueden hallar la tasa de 2020 teniendo la población de 2023. No, tienen que calcular cuánto sería la población de las mujeres de 15 a 49, y eso está la tasa global de crecimiento, pues. La tasa global, eso lo vamos a ver más luego. ¿Sí? Tasa bruta de natalidad, número de nacidos por cada 1000 habitantes en un territorio y durante un año específico. ¿No? Ahí está la tasa bruta de natalidad de 42,1, 20,09, y el 21 es 18,1 por cada 1000 habitantes. ¿Sí? Es bastante elevado, no es bajo. Tasa bruta de mortalidad, número de defunciones por cada 1000 habitantes en un territorio y durante un año específico. ¿Sí? Entonces, para hallar la tasa de mortalidad de 2010, tienes tú que calcular la población del 2010, de qué territorio, no del Perú, de repente quieres tú de Huancayo, ya. Circunscribe Huancayo, si es distrito, provincia, lo circunscribes, población total de ese, ¿no? No tienes datos según el censo de 2010, calcúlalo, ¿no? Tasa de crecimiento, aplica cada año, también aplicas para el rango de edad y luego colocas ahí
el número de defunciones, el número de nacidos, y haya la tasa bruta de natalidad o la tasa bruta de mortalidad. Esperanza de vida es la media en la cantidad de años que vive una cierta población en un cierto periodo de tiempo, es también llamada expectativa de vida, ¿no? En las últimas 3 décadas, la esperanza de vida de la población ha aumentado cerca de 11 años. ¿Sí? Quiere decir que hace 30 años atrás, en 1990, la esperanza de vida era de 11 años, quiere decir que es una expectativa promedio, yo digo promedio de 65 años, ¿no? Promedio, porque hay que promediar hombre-mujer. Ahora, digamos que la particularidad existe en que por qué las mujeres en promedio tienen mayor promedio de vida, ¿no? ¿Por qué? Y los hombres menos, ¿no? Bueno, ya hay muchas especulaciones, ¿no? Pero si le preguntan al profesor de biología, le dirán pues que la mujer está preparado para resistir más, ¿no? Si le preguntan a un médico también, su expectativa del dolor es mucho, o la que ellos llaman penumbra del dolor es mucho más alto, ¿no? Si bien el hombre hace trabajo rudo, se desgasta más, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero también el cuerpo humano ha sido creado para dar vida y por lo tanto debe tener ciertas condiciones para proteger esa vida, ¿no? Entonces, por eso le digo, pregúntenle a su profesor de biología. Creo que les va a dar una respuesta mucho más acertada de la que yo le puedo dar, ¿no? Pero por ahí está la cosa, ¿no? Por ahí está la cosa. Bien, dinámica de la población peruana. ¿Quiere decir todo el mundo empieza a correr? No, señor. Está bien, el Perú es maratonista, de carreras de fondo, todo lo que quiera. Pero cuando hablamos de dinámica, hablamos de cómo se mueve la población. ¿Cómo graficamos este concepto que decimos variable? Bueno, ahí está la dinámica, pues, ¿no? Evolución de la población total. De 1940 decía 7 millones en general a 31,237 mil habitantes en el 2017. Quiere decir que en el 2020, 3 años después, según el cálculo, ¿no? Son 33,5 millones, ¿no? De acuerdo a la tasa global de crecimiento. ¿Sí? ¿Cómo se distribuye la población según regiones naturales? ¿No? Miren, en 1940 la población de la costa era el 28,3, la sierra el 65%, la selva era el 6,7%. Acá hay que tener mucho cuidado con la lectura de la torta, ¿ya? No es que la sierra se está despoblando, ¿ah? No, 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 un momentito. Si ustedes hacen un cálculo con su calculadora, valga la redundancia, disculpen el mal uso del lenguaje, ustedes verán que la sierra, el 65% de 7 millones, ¿cuánto era? Aproximadamente 4 millones. Y ahora, ¿cuánto es la sierra? 28%, casi la tercera parte. Sí, pues ponle 9 millones. Entonces, pregunto, de 4 millones a 9 millones, ¿la sierra ha crecido o ha disminuido? Pregunto. ¿Qué responden ustedes? ¿Aló? ¿Están presentes o están tomando desayuno? ¿Aló, aló? ¿Están ahí? ¿Están escuchando o no? Es una parte en la cual ustedes tienen que dar el visto bueno. ¿Por qué? Porque
Yo estoy pensando que me están escuchando y no me están escuchando. Hay cosas importantes que le estoy diciendo que no están en los libros. Por eso está la clase del profesor, ¿no? Si no, le repartiría, la PRE le repartiría a los PPTs, ¿no? Y calabaza, calabaza, cada uno en su casa, ¿no? ¿Aló? ¿Están ahí? Nadie responde. Entonces se me ha ido el audio, ¿no? No me escuchan. ¿Qué ha pasado? ¿Están escuchando la clase? ¿Está Sebastián o no? También se ha ido. Bueno, todo esto se está grabando. Ustedes tienen que participar, jóvenes, no solamente es cuestión de colgar su señal ahí de asistencia, sino tienen que participar también. Estoy preguntando si se ha escuchado lo que he dado de clase. No me contestan. ¿Qué hacemos? A ver, conecten sus micros, por favor. ¿Me están siguiendo en la clase? He hecho una pregunta. Aló, jóvenes. Venzan el temor y contesten, por favor. ¿Están escuchando la clase? Sí, profesor. Bien. Si es así, esta pregunta es clave, porque son cosas que yo les enseño para que ustedes se preparen mejor para el examen. No solamente para el examen de la PREA, ojo, sino también para el examen de admisión. Son preguntas para entender y desentrañar este misterio que siempre viene. Les ponen barras, les ponen una serie de datos y les piden que hagan ustedes cálculos. Entonces ahí es donde se marean los muchachos. Hay que saber leer en términos absolutos y hay que saber leer en términos porcentuales. Tengo la población total en términos absolutos, no solamente la población absoluta, sino también datos absolutos, ¿no? Y en densidad poblacional o de la dinámica poblacional de costa, sierra y selva, lo tengo en función de porcentual. Entonces mucha gente dice, la sierra está disminuyendo, profe, viendo las barras, la sierra está disminuyendo su población. Yo pregunto, ¿está disminuyendo? ¿O es que la torta poblacional ha variado? Y vuelvo a repetir, en 1940 la sierra tenía 65% del total de la población. En términos absolutos, eso significa 4 millones de habitantes. Algunos dicen 4,5, ya, pónganle 4,5.
Y la sierra en el 2017 representa el 28% de 31 millones. ¿Cuánto es 28% de 31 millones? Casi la tercera parte. Entonces aplicamos la ley. Tercera parte de 31 millones, ¿cuánto vendría a ser? 9,5 millones aproximadamente. Entonces viene la pregunta, ¿no? La sierra disminuyó su población del 40 al 2017. Pregunta elemental. Contesten con un sí o con un no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Aumentado. Aumentado, ¿no? El gran problema para poder leer esto es la torta. Es como si fueran a comprar una pizza, ¿no? En 1940 compran una pizza personal, es chiquita. Pero en el 2017 se compra una gran familiar. Ya la cosa es mejor, ¿no? Proporción. El porcentaje mide proporción, ¿sí? Mientras que en términos absolutos mide el volumen total. No hay que olvidar eso. Y es por eso que podemos nosotros también afirmar con respecto a la selva. La selva ha crecido descomunalmente, casi igual que la costa. Ahora ustedes me dirán, profesor, está loco usted. No puede ser. 58% significa pues de 31 millones, casi 16 millones de habitantes, mientras que la selva representa el 13,9, 14% de 31 millones, ¿cuánto viene a ser? 14%, 3 millones, 4 millones, más o menos. No, pero ustedes vean pues cómo ha crecido de 6,7. ¿Cuánto era 6,7 del año 40? 6%, ¿cuánto era? De 7 millones, aproximadamente medio millón, así medio millón de habitantes. Ahora es 13,4, el 14%. De 31, ¿cuánto es? Ujú. ¿Cuánto ha crecido? Ha crecido bastante, ¿no? Aproximadamente ya no medio millón o 400,000, sino ahora 13,9 viene a ser más o menos 4,5 millones. Es decir, 10 veces más. En esa proporción ha crecido la población de la selva, 10 veces más. Y la costa, 28 millones, ¿cuánto era? De 7, la tercera parte más o menos. De 7, ¿cuánto viene a ser la tercera parte? 2,5, 2,2, no, bueno, sí, 2,3 más o menos, 2,3 millones. Subió a 58. ¿Cuánto representa? Ujú. ¿Cuánto representa eso? Representa casi 60%, 18 millones casi. Miren, ¿eh? Inclusive la selva ha crecido con mayor velocidad, ha crecido 10 veces más. La costa ha crecido 8 veces más. 8,5 veces más. Es decir, la selva está creciendo a mayor velocidad que la costa. En términos de cantidad, evidentemente que no, pues, ¿no? No hay comparación con la costa, ¿no? Pero no hay que olvidar que hay una tendencia ahí. Y lo que a veces uno mira son las tendencias. Hay que aprender a ver eso. Me he detenido esto para que desciframos luego cualquier cuadro que tengamos absoluto y en términos relativos, aprender a leerlos. Agarren un cuaderno y hagan un cálculo somero a vuelo alzado de traducir esos porcentajes. Si no, nos confunde el asunto. Nos confunde la torta, el tamaño de la torta. Pues, ¿cuánto te toca de la torta, no?
Oye, me tocó la 10ª parte de la torta, pero era un tortón, pues, ¿no? Si es una torta chiquita personal, pues, o sea que la 10ª parte ya, pues, es ni siquiera una tajada, ¿no? Ni siquiera una tajada de la panadería, ¿no? Bien, nos hemos detenido un poco en esto, señores, para que puedan entender el manejo de los conceptos de términos absolutos y términos relativos. Población por departamento. Lima es un departamento que tiene 9 millones de habitantes. La provincia de Lima, porque ojo, Lima es, y el departamento son todas las provincias. Yauyos, Cañete, Huarochirí, Canta, Huaral, Cajatambo, Huaura, Barranca, ¿no? Pero la provincia de Lima, los 43 distritos que los llaman Lima Metropolitana, tiene 8 millones y medio de esos 9 millones y medio, imagínense. El otro millón de habitantes se lo reparte en todas las demás provincias, de aquí sin nada. Por eso que la región Lima, ¿no? Solamente lo que es cercado de Lima, tiene una población de 910.431 habitantes. Lo que está considerado como región Lima, ¿no? Vendría a ser el distrito de Lima, ¿no? Bien, por departamento, acuérdense que la provincia constitucional del Callao tiene rango de región, de departamento. Ellos tienen, pues, al 2017, 6.815 habitantes por kilómetro cuadrado. Lima como departamento, estoy hablando en general, todo este territorio vacío, 272,4, ¿no? Lambayeque, que le sigue, 82,8, La Libertad, 69,7. Y a nivel Perú, 24,3, ¿no? Ahí tiene usted la evolución del 93 al 17, como ha ido variando también la población. Población por grupos de edad, ¿no? La chiquititud se ha ido manteniendo prácticamente. En términos absolutos, a ver, al menos 8.100.155, 8.107.000, se ha mantenido. El adulto mayor, 60 más años, 1,5 millones, ahora es 4.300.000. Acá hay una variación enorme. ¿Qué se debe? ¿Por qué menores los niños se mantienen y los adultos han ido creciendo en términos absolutos? Bueno, hay lo que llama, pues, que la mujer no quiere tener muchos hijos, ¿no? La mujer ya trabaja, estudia, entonces tiene su tiempo dedicado a otras cosas, ¿no? Antes no, antes las mujeres se dedicaban solamente a la casa, ¿no? Pues ahí había la densidad demográfica. 60 más años se puede explicar por las condiciones de salud que ahora han mejorado, tienen sus pensiones mínimas, pero tienen, sí, han cambiado las expectativas de vida para el adulto mayor, ¿no? Y para los menores no tanto, ¿no? En el sentido de que prefieren la gente tener 1 o 2 hijos máximo, ¿no? Y en términos porcentuales ahí también los tienen, ¿no? Como ha bajado lo de 0,14 de 37 a 24,5 y adulto mayor de 7 a 13%, ¿no? También se manifiesta en términos porcentuales. Por área de residencia, bueno, es aplastante, ¿no? La población urbana cómo ha ido creciendo, ¿no? El modelo urbano industrial es el que ha ido predominando después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces se han ido formando en el Lima, por ejemplo, la Avenida Argentina, la Avenida Venezuela, la Avenida Colonial han sido ejes industriales durante décadas. Ahora ya eso ha ido desapareciendo, ¿no? Poco a poco. Entonces, cómo lo urbano ha ido creciendo, ¿no? Población por sexo, un empate técnico. Bueno, hay más mujeres, medio millón más de mujeres, pero en demografía es un empate, ¿no? Demografía es un empate. La tasa de crecimiento poblacional, hay la natural, que es restar la tasa bruta de natalidad menos la tasa bruta de mortalidad, pero ahora la cuestión migración ha ido alterando esto y ha ido desproporcionando la tasa de crecimiento poblacional.
Entonces ahora hablamos de una tasa de crecimiento real, a la cual agregamos, ¿no?, la inmigración menos la emigración. ¿Qué es la inmigración? Todos aquellos que ingresan, y la emigración, todos aquellos que salen. ¿Correcto? Ahí tienen ustedes ese gráfico como la línea amarilla del año 62, 65, 2.8, de crecimiento poblacional se ha ido bajando hasta la actualidad, que es un 1%, ¿no? No es nada prácticamente, crecimiento. Pero así, en términos absolutos, vamos creciendo, seguimos creciendo, porque un 1% es bastante. Las migraciones son de tipo interno en un país, hablan de una migración de toda la vida, cuando son migrado de Huancayo a Lima, por ejemplo, ¿no? Ya tienen 15 años viviendo, ¿no? Cuando el censista va a la casa a censar, ¿no? Entonces pregunta, señor, ¿usted de dónde es originario? ¿Dónde nació usted? Yo nací en Huancayo, muy bien. ¿Usted vive en Lima? ¿Desde qué año está viviendo en Lima? Ya, yo migré el año 1990. Entonces, el censista saca pluma. ¿En qué año estamos? 2024. ¿Cuántos años tiene este señor? Ya más de 20 años, ¿no? Ya, pues toda la vida, pues. A ver si lo considera, más de 5 años. Una migración, señor, usted de Huancayo, sí, padrino me ha traído para estudiar, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estás acá en Lima? Ya, 2 años, estoy postulando en la PRE, que no sé qué. Menor de 5 años, migración reciente, ¿sí? Así lo consideran. Eso es para los internos peruanos, ¿no? La gente de provincia, ¿no? Con respecto a Lima. O la gente de provincia con respecto a Ica, con respecto a Arequipa, con respecto a cualquier otra ciudad, cualquier otra ciudad. Y cuando hablamos de migración externa, estamos hablando de una migración de fuera del país. Ya estamos hablando, pues, por lo general, pues ahora se ha hecho común, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, argentinos, brasileños, chilenos, que vienen al Perú, ¿no? Entonces ellos, la migración internacional, ¿no? En el periodo del 90 al 2019, el número de peruanos en el exterior alcanzó la cifra de 3 millones, casi 241.000. Registraron su salida y no han retornado al país. Quiere decir ya del 90 hasta la fecha. Emigración, ¿a dónde nos vamos nosotros? Especialmente Estados Unidos, 30,2. España, 15,4. Argentina, 13,6. Chile, 11,8. Italia, 10,8, 10,2. Japón, 3,7. Y Canadá, 1,9. Canadá es un país al cual se debe mirar con otros ojos, ¿no? Se debe mirar. Ellos propician la migración, Canadá, no solamente para estudiar, ojo, sino también para el trabajo. Así que procuren tener siempre una carrera técnica, saber electricidad, saber arreglo de motores, saber cualquier otra carrera técnica. Canadá lo recibe con los brazos abiertos. Australia lo mismo, señores. Bien, según el INEGI hay 1,5 millones de ciudadanos extranjeros residentes en el Perú, de los cuales el 88,2% son venezolanos, ¿no? Claro, y eso se demuestra en las calles, ¿no? Cuando ha habido esta invasión que ha habido de venezolanos, ¿no? Bien, toda migración debe ser vista como un fenómeno social, por lo tanto, no hay que asustarnos, ¿no? Por ejemplo, en días pasados, hace 2, 3 días, mi vecino, que es familia de mi señora, toda la familia ha viajado a México y de ahí se han ido a España, ¿no? Ahorita están en España. Hoy día viaja una hija con mi nieta, se van a establecer a Estados Unidos. Entonces, miren, razones de trabajo, razones de estudio, razones, etcétera, ¿no? Hay toda una dinámica. La próxima semana está, bueno, retornando no puedo decir eso. Claro, nacieron en el Perú, pero se han criado en Estados Unidos, las hijas de mi hermano mayor, ¿no? Que falleció el año pasado en Estados Unidos. Entonces ellas están viniendo al Perú con sus cenizas.
la próxima semana. Miren esta migración, ¿no? Viniendo, saliendo, entrando. Bueno, mi sobrina estará unos días y después retorna a su trabajo y a la crianza de su hija en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que acostumbrarnos a ver esta dinámica también, ¿sí? Y a saber distinguir una migración. A veces dicen, ¿qué cosa es un inmigrante? Ya, todos son inmigrantes. No, no todos pueden ser inmigrantes. Eso depende de qué punto estás viendo tú, del que sale o del que llega. Eso dependerá mucho de la clasificación. Si un italiano sale de Italia, ¿qué cosa es para Italia? ¿Un inmigrante o un emigrante? Para Italia sería un emigrante. ¿Y a dónde va? A México. ¿Qué sería para México ese italiano que emigra? Un inmigrante. Pero si un mexicano va a Italia, es un emigrante. Y los italianos consideran a ese mexicano un inmigrante. ¿Sí? Eso depende de cómo lo ven, ¿no? Quién llega, quién sale, ¿no? Entonces, preguntarse primero, ¿cuál es tu punto de referencia? ¿Cuál es tu punto de referencia? De ahí te ubicas. Bueno, para ser considerado un centro poblado, ahí exigen 100 viviendas agrupadas contiguamente. Ahí están viendo las manzanas, ¿no? Los barrios. Y un centro poblado rural, 100 viviendas, menos de 100 viviendas agrupadas contiguamente, o que teniendo 100 viviendas, estas se encuentran dispersas, como lo es común en las zonas rurales, ¿no? ¿Sí? El índice de desarrollo humano, este también es un concepto que tienen que replantear la demografía. Porque si bien el IDH mide el progreso conseguido por un país en 3 dimensiones básicas, esperanza de vida, logro educativo, ingreso per cápita, este ingreso per cápita es lo que deforma la evaluación que se puede hacer para poner la categoría y el IDH, ¿no? Al Perú le corresponde un porcentaje alto, 0,778. Pero tú te vas a provincias y vas a ver el índice de pobreza increíble. ¿Por qué? Porque acá este ingreso per cápita familiar se calcula con el PBI. Y el PBI en países como los nuestros, en donde hay fuerte inversión extranjera, deforma los ingresos de la población. Nadie vive de la minería. La minería tiene una planilla muy selecta. Ustedes dirán, no, profesor, pero da chamba a otros, ya colateralmente. Sí, pues hoteles, restaurantes, taxis, sí, yo entiendo. Pero eso no significa que mejore la esperanza de vida de un poblador y el ingreso per cápita. Miren, ahí el ingreso per cápita de una familia peruana es al año 6.127 dólares, que es aproximadamente 24.000, aproximadamente un ingreso de 2.000 mensual. Sí, pues 2.000 mensual. No, no tienen 2.000 mensual. A ver, anda a las comunidades nativas a ver si tienen 2.000 soles mensuales. Entonces, este cálculo del IDH está pensado en Europa, está pensado en América del Norte, en los países más repuntantes de Asia, pero no pueden para países de tercer mundo. Discúlpeme, yo tengo esa opinión. Ahora, y bueno, ya sirve para medir, ya, pues, pero ¿qué va a medir? La pobreza no la mide. Una falsa riqueza en los países pobres, sí. Lo que nosotros llamamos la falsa prosperidad, ¿no? Ya la hemos vivido con el guano, con el salitre, con el caucho, con la pesca, y ahora estamos con la minería. La falsa prosperidad, que lo decía Basadre, ¿no? Con mucha categoría. No porque haya inversiones extranjeras, el país está bien. Si hablamos de un país que redistribuye el ingreso, que les cobra lo que debe cobrar de impuestos a todas estas grandes capitales, bueno, sí, y que redistribuye el ingreso, que haya buenas escuelas,
becas, como lo está haciendo en México. México hay una gran cantidad de alumnos de universidades, de secundaria, de la prepa que le llaman, están siendo becados así a pastos. Acá el año pasado tuve una alumna de la UNAM, acá en San Marcos, ¿no? Un alumno mío, excelente alumno, que era mi ayudante, viajó a la UNAM también, estuvo medio año, ¿no? Y él cuenta, ¿no? Cómo los estudiantes de México reciben un apoyo de becas increíble, ¿no? No solamente para investigación, sino para estudios, para que te mantengas y no abandones el estudio. Increíble. Sí, pues son otras mentalidades. Pues, desgraciadamente acá ven la educación como un lujo, ¿no? Bien, pasemos el tema. ¿Cómo se organiza política y administrativamente el territorio peruano? Bueno, no hay que ser brujos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. A nivel nacional, todo el país, como visto como un todo. A nivel regional son los departamentos y a nivel local pueden ser provincias o distritos, ¿sí? La descentralización implica un proceso en el cual se transfiere el poder de decisión, ojo, y responsabilidades del gobierno nacional, central, a los otros niveles de gobierno, ya sea regional o local. Eso es lo que no se ha conseguido hasta ahora del todo. Su objetivo es el desarrollo integral, armónico y sostenible del país mediante la separación de competencias y funciones. Por lo tanto, el Estado central debe mantener el equilibrio de poder entre los tres niveles de gobierno. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, hay departamentos que reciben canon minero o petrolero o gasífero. Y hay departamentos que no reciben ni un sol. Entonces, estos departamentos que reciben canon deberían aportar a un fondo común que va a repartirse entre los departamentos que no reciben fondos. No lo hace el Estado. Por el contrario, busca que los departamentos adquieran un poder adquisitivo que inclusive no lo pueden manejar del todo, porque solamente lo gastan en lujos, porque también la ley no les permite que gasten en promoción, en cuestiones de mercado. ¿Quieres afectar el mercado? No, no te lo permiten, ¿no? No, te permiten que construyas un nuevo local del gobierno regional, un nuevo local de la alcaldía, un parque recreacional para los niños, ¿no? Una piscina, un campo deportivo, pero meterte al mercado, es decir, agrupar a los agricultores para que puedan vender sus productos de manera así agrupada, no, no te lo permiten. Y hay casos, ¿ah? Que han tenido muchas regiones dando vueltas cuando querían entrar al mercado agrupando agricultores o ganaderos, pequeños ganaderos. Es decir, asociarlos a asociaciones colectivas, ¿no? Ni siquiera cooperativas, asociaciones de productores, ¿no? No, el mercado no te lo permite, no piden, no quieren, los monopolios no quieren competencia, señores. Es increíble. Entonces, ¿de qué vale la descentralización? Pues, y a eso se le suma, ¿no? Estos objetivos políticos, eficiencia del Estado, bueno, relativo, fiscalización de los ciudadanos en los asuntos públicos, relativo también, económico, desarrollo económico autosostenido, la competitividad, bueno, ese es también relativo, pues. Redistribución equitativa de los recursos, no funciona eso. Disposición de la infraestructura para la promoción de la inversión, objetivos administrativos, eso sí, ahí se han sido eficientes el Estado peruano. Modernización y eficacia de la administración que aseguren buenos servicios públicos. Bueno, no tanto buenos servicios, pero sí más control. No, la SUNAT al menos tal día, ¿no? Tal día en lo que tienen que pagar y deber la gente, ¿no? ¿Se han evitado duplicidad de funciones? Sí, es cierto. Duplicidad de funciones. A nivel social, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, capacitación, bueno, hasta cierto punto. Y en ambientales, bueno, también, ¿no? No han podido mejorar mucho. No han podido mejorar. Y la regionalización también ha sido, dentro de la descentralización, el mismo fracaso.
¿Por qué? Porque las unidades territoriales geoeconómicas sostenibles, con diversidad de recursos naturales, sociales, institucionales, como dice el concepto, no se ha logrado. Lo único que se ha hecho es cambiar de nombre, departamento por región, nada más. Mire, Tumbes y Piura, una unidad regional. No la han hecho. Lambayeque con La Libertad, unidad regional, tampoco lo han hecho. ¿Me entiende? Ayacucho con Ica también, unidad regional, no la han hecho. Entonces yo no entiendo. No entiendo hacia dónde va el asunto este de la regionalización. Regionalización significa maxificar recursos y minimizar gastos, ¿no? Y ahí hablan, ¿no? Tren, distintos niveles de desarrollo, especialismo, investigación. Sí, muy lindo el enunciado. Pero vayamos a que esto, ¿no? Entonces, hay mucha gente especialista en regionalización que ha planteado el factor transversal. Es decir, toda región debe tener costa, sierra y selva. Entonces, por lo tanto, obliga a que se unifiquen, ¿no? A través de carreteras transversales, a través de ferrocarriles, líneas férreas, que se debe estar pensando en hacerlas. Muchos países están retornando los ferrocarriles, ¿no? En Argentina se había planteado ya retomar de nuevo los ferrocarriles. Bueno, con este gobierno nuevo que tienen de un loco, no creo que suceda eso. Pero en México están retornando los trenes. Hay toda una red ferroviaria que van a reinaugurar, que ya les habían dejado de lado, los habían liquidado prácticamente. El Perú también ha tenido líneas férreas que las han ido liquidando. Por eso que ahora están hablando de un tren que va desde Barranca hasta Cañete, ¿no? Que pase por Lima, ¿no? Que une Huaral, que une Huacho, ¿no? Que une Chancay, ahora el nuevo puerto ese que está viendo de Chancay, que requiere de movilizar un montón de productos por ahí. Unificar Lima, Huaral, Lima, toda la zona sur hasta Cañete, pues, o balneario. Entonces, todo unificar un mercado, ¿no? Ahora están de nuevo pensando en el ferrocarril, ¿no? Cuando lo habían desechado. Entonces, bueno. Las fronteras en el Perú también es otro drama. No sé si estamos en recreo, jóvenes. ¿Estamos en recreo? Jóvenes, ¿estamos en recreo? ¿Qué dice el tutor? ¿Estamos en recreo, tutor? Nadie dice nada. Bueno, ¿cómo se da nuestra? A ver. ¿Estamos en recreo o no estamos en recreo? A ver, ¿quién me dice? Yo sabía que había un recreo, no sé de qué hora es. ¿Cuál es el periodo de descanso? ¿O seguimos? ¿O seguimos con la clase? Bien, vamos a ver el término de fronteras. En frontera vamos a tener un problema muy serio en todas las fronteras. Todo gobierno que está a cargo del país, que son gobiernos oligárquicos principalmente, o gobiernos militares, ¿no? No han sabido manejar el criterio de territorio peruano. Todos los países adyacentes nos han quitado territorio, todos, hasta Bolivia. Algunos con armas, otros sin armas. La mayoría sin armas. Hemos ido cediendo territorio fácilmente.
Ese es el drama de las fronteras del Perú. ¿Sí? El protocolo de Río de Janeiro de 1942, que trataba de graficar una victoria de Perú sobre Ecuador para cerrar la frontera, significó un fracaso. Si no, no hubiera los nuevos atentados contra la frontera de Ecuador del falso Paquiche y del de Winsa, ¿no? En 1942 a Ecuador le convenía cerrar la frontera. Y cuando van a cerrar la frontera desde el punto Gepi, Ecuador saca a relucir la bula papal que determinaba que el conflicto que tenía con Colombia, que era la región del Sucumbios, toda esta región que va del Gepi hasta donde dice 1529 kilómetros, toda esta región es la región del Sucumbios. Colombia nos había cedido a cambio de un territorio del Caquetá, que luego vamos a explicar cómo lo perdimos. Entonces, al firmar el Tratado de 42, Ecuador, que rápidamente cerró la frontera en esta zona, hasta más abajo de 1529, lo que vendría a ser la cordillera del Cóndor, ahí sí no la cerró, la dejó abierta. Con muchos problemas cerraron la frontera con Tumbes, Piura y Cajamarca hasta cierto punto, lo que llaman Jaén, porque ellos querían que Jaén quede abierto para la ambición ecuatoriana, porque ellos siempre han ambicionado Jaén. Entonces dejaron la cordillera del Cóndor abierta. Y uno no nos explica cómo tan fácilmente han cerrado frontera. Claro, es que tenían el conflicto del Sucumbio. Al cerrar frontera ahí, entonces prácticamente reconocíamos que Sucumbios es de Ecuador y pasó a ser de Ecuador, ¿no? Esa maraña de ríos que van al Amazonas era la región del Sucumbio. Luego, en el Acta de Brasilia, que fue el acta oprobiosa de la derrota de 1998, porque no pudimos ganarle a Ecuador, y Ecuador sí tomó posesión del territorio peruano. El que lee el Acta de Brasilia se le cae la cara de vergüenza. No es como dice el chino Fujimori, que ganamos, que no sé qué, que no sé cuánto. No, porque para cerrar la cordillera del Cóndor tuvimos que ceder alrededor de 40 kilómetros cuadrados, además del kilómetro cuadrado de Tehuinza, que está en territorio peruano y que pertenece a Ecuador, en el cual han hecho un parque. Además, el Acuerdo de Brasilia dice lo siguiente: el Perú permitirá a Ecuador usar los ríos amazónicos, y ahí tienen ustedes los ríos amazónicos: Putumayo, Aguarico, Napo, Cuaray, Pastaza, Morona, Santiago, es decir, cientos de ríos, a los cuales les permitirá el uso de aduanas. Van a colocar aduanas en territorio peruano de control ecuatoriano para el uso de los ríos. Entonces, bueno, no sé si, como dice Fujimori, ¿ganamos qué? Ganamos un acta oprobiosa de Brasilia, ¿no? Bien, no nos amarguemos. Pero todo ese fruto, pues, del centralismo limeño, ¿no? Bueno, ya que se lleven esa parte, ya, pues, ya. Caballero, caballero, ¿no? La, de no hacer- la clásica, la de no hacerse problemas, ¿no? Todo me apesta, ¿no? Entonces, yo puedo entrar en discusión, no es de caballero, ¿no? Entonces, las otras personas sí son no caballeros. Ellos sí entran en discusión. Acá sí, ya en Colombia fue el acabose. El Tratado de Salomón Lozano es un tratado provechoso, verdaderamente. Gobernando Leguía, que ha sido siempre un gobierno entreguista, ¿no? Toda esta región que ustedes ven del río Caquetá, que yo lo estoy poniendo con una flechita, en lo que es azul, todo el río Caquetá, incluido el trapecio de Leticia, todo esto de acá, se le entregó a Colombia gratuitamente, a cambio de esa región de Sucumbios que les dije que era que Ecuador luego nos lo aclaró en el acta de Río de Janeiro y se quedó con ella. Entonces, si no funcionó la cesión, la transferencia,
Bueno, Colombia no ha debido devolver el Caquetá, pues, ¿no? La frontera hubiera sido más allá, ¿no? Y es una buena porción de territorio, ¿no? No, caballero, caballero, ¿no? No. Claro, la gente de Iquitos salió a protestar, el famoso sargento Lores salió a combatir a las guarniciones colombianas, a botarlas de esa región del Caquetá y lo logró, ¿no? Hay una famosa batalla de La Chorrera, ¿no? Ahí está la ciudad de La Chorrera, ¿no? Pero desde Lima mandaron al ejército a calmarlo a este señor y a meterlo a la cárcel, ¿no? Pero Iquitos no olvida eso, porque la principal calle de Iquitos, que está al costado de la Plaza de Armas, se llama Sargento Lores, justamente, ¿no? Homenajeando a su héroe, que no permitió que se le arrebatara, bueno, intentó no permitir que arrebataran territorio, pero las fuerzas oligárquicas eran más fuertes, pues, eran mucho más fuertes y decidieron que Colombia estuviera ese territorio, ¿no? Así que, bueno, hoy acá también, acá perdimos 3 veces más territorio que la con Chile. Miren, la región del Acre es esta región que yo le señalo con una flecha. Toda esta región de acá tiene una línea horizontal y luego una vertical, así, hasta Madre de Dios. Toda esa región del Acre. Y ven ustedes la cantidad de ríos amazónicos que hay, ¿no? Que van hacia el norte, amazónicos, pues. Bueno, el Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro de 1851 le permitió a los brasileños, colonos, que entraran a través de los ríos, entraran a las zonas altas y acudieran a la región del Acre. Se les permitió. Bueno, ahí se establecieron y formaron un montón de ciudades, que permitió que el año 1909 el gobierno de Leguía, el primer gobierno de Leguía, que ha sido Provioso, firmara el Tratado Velar de Río Branco, en donde no solamente permitían el asentamiento de colonos, sino que la propiedad de los colonos. Por lo tanto, toda esa región del Acre, sin disparar un solo tiro, formó parte de Brasil, con el cuento de las fronteras vivas, ¿no? Yo diría la frontera de los vivos, ¿no? Lima, feliz, bien, gracias, llévenselo nomás, no me sirve, me sobra la selva, llévenselo. Esa es la mentalidad. Qué pena, ¿no? Bolivia fue más generoso, no nos robó tanto, no nos quitó tanto, pero nos quitó alrededor de 37, 38 kilómetros cuadrados, alineando fronteras, como dicen, ¿no? Alineando fronteras. El Tratado Polo Sánchez Bustamante de 1909 de Leguía, primer gobierno de Leguía, igualito también, ¿no? Nos ha permitido, pues, bueno, tener esa frontera, pues, ¿no? Esa frontera con, con Bolivia, definitiva. Y luego la más conocida, la más, ¿no? Donde la gente se rasga las vestiduras, se corta las venas, ¿no? Bueno, mediante el Tratado de Lima, primero el Tratado de Hong Kong que no se respetó, bueno, el Tratado de Lima ya trata de ser más realista, bueno, y fíjate que Arica, si bien va a pertenecer a Chile, pero se señala claramente en el Tratado del 29 que es un puerto compartido, es un puerto natural de Tacna, compartido con Chile. Por eso que el Perú tiene una parte del muelle de Arica, tiene una aduana y tiene una línea férrea que conecta Arica con Tacna. Que no la usen, que no la... es otra cosa, ¿sí? En el gobierno de Fujimori en 1999 intentaron reinterpretar el Tratado del 29, dándole mayor poder a Chile sobre Arica. Eso fue una protesta unánime del pueblo peruano, no se logró, felizmente. Y bueno, pues no consiguieron los chilenos que de hecho están llanos a volver a insistir en ello, ¿eh? A tomar el control total de Arica. ¿Sí? Bien.
Es en la frontera que es una conurbación. Ahí ustedes están viendo. Compartimiento de un pueblo con otro pueblo. Es decir, vivir juntos, que solamente los separe un río o una línea fronteriza. Entonces están, prácticamente es una sola área urbana, pero que pertenecen a dos países distintos, ¿no? Esa es una conurbación. Existe en el desaguadero y existe en el norte, Aguas Verdes, Huaquillas, entre Perú y Ecuador. Que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué se busca en una frontera? Políticas de frontera que ayuden a mejorar la, la, la fórmula de vida de los pobladores de la frontera. No hay política de frontera. Conozco personas que viven en regiones de frontera, como en el día pasan al Ecuador a trabajar y en la tarde regresan a su pueblo. Está ubicado en Piura, en Cajamarca, ¿no? Ver cómo la población de Ecuador, muy bien cimentado, cemento, ¿no? No digo que sea un dechado de riqueza, pero comparado con llega a su casa sola, ¿no? Una choza, ¿no? Una cabaña, qué sé yo, y el otro lado ve una urbanización, ¿no? Entonces, y en Brasil ni hablar, Iñapari, por ejemplo, son dos caras de una moneda totalmente distinta, ¿no? El lado peruano es un lado miserable, ¿no? No hay veredas, no hay pistas, todo pistas de barro, ¿no? Pasas el puente, llegas a Brasil, todo cemento, veredas, casas, como si estuvieras en Surco, en San Borja, sí, no residencias, todo eso. Entonces los niños peruanos van a estudiar a colegios brasileños. ¿Qué aprenden? A cantar el himno brasileño, a estudiar la historia brasileña, la geografía brasileña, a rendirte culto a los símbolos patrios brasileños. Y después en la noche retornan a su realidad. Qué pena, ¿no? A eso se le llama desarrollo fronterizo, pues. Entonces no podemos buscar una integración porque serían el conflicto, ¿no? Claro, al otro país le interesa porque tiene en nuestro país solamente un mercado, ¿no? Un lugar donde vender cosas, ¿no? Entonces la integración ya es un tratado entre estados, ¿no? Pero vuelvo a insistir, ¿no? El Estado peruano no debe buscar integración donde no hay desarrollo. Primero es el desarrollo y luego la integración, ¿sí? Par territorial, en 1949, el Perú señaló las pautas, decreto supremo, de las 200 millas de mar territorial, es decir, un mar soberano de nuestro territorio, ¿sí? Entonces, en el año 52, 5 años después, Declaración de Santiago de Chile, se adhieren a Perú, Chile y Ecuador. Pero más adelante, Ecuador nos abandona y luego Chile nos abandona. Primero Chile y después Ecuador. Estamos solos frente a Convemar. No interesa, no firmemos Convemar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Convemar te da la soberanía territorial, te da control, autonomía sobre ella. Delimitación marítima entre Perú y Chile. La Haya tuvo el acierto de buscar el paralelo para dividir el territorio entre Perú y Chile a nivel marítimo. Fue la diplomacia peruana la que colocó el hito número 1 junto con los chilenos, a sugerencia de los chilenos, de que no se coloque en el punto Concordia, sino a 300 metros tierra adentro. Entonces hay un triángulo en donde el Perú posee el territorio, pero no posee mar. Y Chile posee mar, pero no territorio, o al menos continente. El argumento de los chilenos era de que el hito se lo llevaba el mar, que la braveza del mar, etcétera, etcétera. Convencieron a los tontos diplomáticos peruanos a que colocaran el hito, ¿no? Y cuando falla la Haya, falla a nivel del paralelo del hito, ¿no? Porque es el único punto de acuerdo entre Perú y Chile. El hito número 1, no hay otro más.
Pero como están definiendo mar, entonces la Haya da mar, el paralelo, la proyección del hito 1, el paralelo. Y luego hay una diagonal en donde el Perú tontamente dice, uy, tenemos 21.000, casi 22.000 kilómetros cuadrados, a Chile solamente le dieron 16.000, sí, pues, pero le dieron carnecita, pues. Le dieron, no le han dado alta mar, le han dado hasta las 80 millas, y decir, Tacna se ha quedado sin pesca, ¿no? Bueno, no es que no se haya quedado, pero ya es más difícil, pues, porque pesca en alta mar es mucho más difícil, ¿no? Dice ahí, área marítima ganada por el Perú. ¿Ganada? Pero si él lo tenía ganado. Todo esto que llaman 100%, 28.696 kilómetros cuadrados, eso siempre ha sido de Perú. Lo que nos ha dado la Haya siempre ha sido de nosotros. Eso es 21.928 kilómetros cuadrados. Lo que ha hecho la Haya es darle a Chile territorio marítimo que era considerado peruano. Eso es. Ellos se han ceñido a la definición geográfica, el paralelo. Lo único que marca. No hay otro. Qué pena, pues. Para otra vez será, pues, ¿no? Diplomacia peruana, tonta, acartonada, colonizada mentalmente. Esa diplomacia peruana tiene que ser ayornada, tiene que ser mejorada, tiene que cambiar de gente. Son gente que vive otro mundo, ¿no? Por ejemplo, la Dina Boluarte ya metió a su hijo ya en la Academia Diplomática y está ya cursando años. Ah, lógico, que de ahí la mamadera es larga, pero, y buena también de paso, ¿no? Ejercicio 1, ya para irnos. ¿Te respondieron en la pregunta 1? ¿Respondieron o no respondieron, jóvenes? ¿Respondieron o no respondieron? Ejercicio 1. Variables indicadores de la población peruana, relacionar cada una con sus respectivos ejemplos. Un ejemplo de población absoluta, ¿cuál sería? La letra D. Para 2017 la población total de la costa fue 17 millones. Letra D. En la tasa global de fecundidad, promedio de hijos por mujer en Lima es de 2,2, letra A. Tasa bruta de mortalidad, en Puno fallecen 6,7 por cada 1.000 habitantes. Nos están dando indicadores muy concretos, precisos. Esperanza de vida, la 4, la provincia constitucional del Callao, promedio de vida es de 78 años. ¿Sí? Entonces sería 1D, 2A, 3B, 4C. Sería la letra D, ¿no? Esa sería la letra D. ¿Correcto? En la 2, Lima es una ciudad de toda la sangre. Es un sondeo realizado por Vox Populi. Señala que solo el 59,5% de los residentes de Lima nacieron en la capital, en oposición al 39,1% que lo hicieron en otra región y luego migraron. De los siguientes enunciados, ¿cuál de las siguientes alternativas constituye una de las causas de la migración interna? ¿Cuál sería una de las causas de la migración interna? ¿Qué marcaron ustedes? ¿Por qué la gente migra? Ahí tenemos a la alternativa C como la respuesta, ¿no? Desastres naturales y degradación del medio ambiente por el cambio climático, ¿no? La gente ya no puede sembrar, ya cambió el clima, desastres naturales, huaico, o qué sé yo, una
una enfermedad, ¿no? O al borde de un río, ¿no? Barrió con todo. Eso es causa de una migración, ¿no? En el ejercicio 3 que respondieron, la descentralización es una política de Estado y tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y equilibrado del país. ¿Cuál de las siguientes alternativas constituye una oportunidad que puede generar la descentralización? ¿Cuál creen ustedes que serían siguientes alternativas? En la 3 se marcaría entonces como respuesta correcta la letra A. ¿Sí? La letra A. Y pregunta 4. La zona económica exclusiva es un sector señalado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, de un ancho de 188 vías marinas que son adyacentes a las 12 millas que ellos señalan como territorio, administradas por cada país miembro. En el caso de un Estado integrante, que un Estado integrante no estuviese en la capacidad de extraer los recursos naturales, entonces, y ahí viene pues la jugadita, pues, ¿no? Pregunto, ¿el Perú tiene la capacidad de cubrir las 200 millas de mar territorial para capturar pescado? Las bolicheras no llegan más allá de 50 millas, no llegan, no llegan. Su zona de combate es entre las 15 y las 30 millas, ¿no? Son zonas de afloramiento, ¿no? Evidentemente. Pero la zona adyacente no, esas son zonas muy ricas, pero de otro tipo de pescado, pero ahí vienen pues buques arrastreros, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y la depredación que se llama, ¿no? Entonces, en el caso de que no tiene la capacidad de extraer recursos, entonces otros países miembros de la ONU, por supuesto, aprovecharse de los excedentes permisibles, ¿no? ¿Podrán aprovecharse? ¿Podrán? No, pueden. Lo único que tienen que hacer un trámite nada más. El Perú no puede oponerse a que no lo hagan. Ese es el peligro. Comienzan a extraer, no te dejan nada ni para pescado de consumo, ni para pesca de consumo. Te dejan sin nada. Bien, ¿alguna pregunta de geografía que hayamos desarrollado? Vamos a preparar el material de educación cívica. Vamos a tomar unos breves minutos y retomamos, por favor. No se vayan a ir. Retomamos. Y no está funcionando el chat para poderle dejar mensajes. El chat está fuera de funcionamiento, no sé por qué. Ahora con este Microsoft Teams nuevo que han implementado, no permite eso. Es increíble. Bueno, pero tienen sus micros, pues. Retomamos esto. Unos minutos. Disculpen, disculpen. Bien, vamos a ver lo de educación cívica. Les decía, los órganos constitucionales autónomos que están previstos en la Constitución Política del Perú. Vamos a ver algunos de ellos, bueno, la mayoría de ellos, ¿no? Empezaremos con la Contraloría General de la República.
Si bien es un órgano técnico del Sistema Nacional de Control, que es todo un sistema enorme, bueno, esta es la parte central de este Sistema Nacional de Control. La parte central es la Contraloría General de la República, ¿sí? El Contralor tiene un elegido por 7 años, imagínense, ¿eh? Designado por la Comisión Permanente del Congreso, claro, a propuesta del Ejecutivo, ¿no? A propuesta, ¿eh? El Ejecutivo propone. Si el Ejecutivo no propone, el Congreso no puede nombrar a nadie. Esa propuesta del Ejecutivo. ¿Qué cosas son las principales funciones? Legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. ¿Qué significa legalidad? Los presupuestos se aprueban por ley. El Congreso las aprueba. En los meses de octubre, noviembre, todos los ministros están visitando el Congreso con su pliego para que aprueben su presupuesto anual. Y finalmente el presupuesto general de la República, ¿no? Que es la suma de todos los ministerios. Entonces, cuando se aprueba un presupuesto, se designan montos y se designan también partidas. Entonces, una partida no puede ser trastocada por otra partida, ¿no? Eso significa la legalidad de la ejecución del presupuesto, que gasten la plata en lo que se presupuestó, ¿no? Ese es. Y si quieren hacer algún cambio, tienen que poner de conocimiento al Ministerio de Economía y autorización. No solamente de conocimiento, sino autorización. Que autorice el ministro de Economía. Segundo, fiscaliza la ejecución del presupuesto de la región sí, está viendo de qué manera están gastando la plata. Si bien hay un presupuesto, cómo la están gastando, si están gastando bien, si hay licitaciones, si hay oferta de compras, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso también. Las operaciones de la deuda pública, ojo, el Estado tiene deudas que las asume porque ha solicitado al Banco Mundial, ha solicitado a un Estado, ha solicitado al Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Bueno, pero esa deuda pública se tiene que pagar y el Contralor fiscaliza que la deuda se pague de acuerdo a cómo se ha instituido en el contrato, en el acuerdo de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay alguna modificación, tiene que tener conocimiento. Todo acto de las instituciones sujetas a control, quiere decir que no se escapa nadie, ni nadie del Estado, inclusive la Universidad de San Marcos, está sujeta a control, ¿sí? Está sujeta a control. El Banco Central de Reserva también es una personalidad jurídica también, dado por la evolución política, tiene su propia ley orgánica, todos estos órganos constitucionales tienen ley orgánica, tienen su reglamento de funcionamiento. El directorio del BCR, gobernado por 7 miembros, por el Poder Ejecutivo designa al presidente y el Congreso lo ratifica, ¿sí? Por 5 años. Regula la moneda y el crédito del sistema financiero, ¿no? Que no se dispare el dólar, ¿no? Administra las reservas internacionales a su cargo, ¿no? Tenemos reservas en oro, en plata, en bonos y en dólares. Informa al país sobre las finanzas nacionales, quiere decir que todo movimiento que se haga de cualquier sector, que lo controle el Ministerio de Economía, será informado al país, ¿no? Administra la rentabilidad de los fondos, que los fondos sean rentables para el que los invierte, ¿no? Emite billetes y monedas, siendo el sol la moneda peruana desde el año 2015. Ahí están las reservas internacionales netas, 77.000. Y han bajado a cerca de 76.000, ¿no? Han habido gastos, pues, la pandemia. Luego tenemos a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora Privada de Fondos de Pensiones. El máximo representante también es cargo designado por el Ejecutivo, el Congreso lo ratifica.
¿no? Es encargado de regular y supervisar todo sistema financiero, bancario, de seguro, de pensiones, cooperativo, etcétera, etcétera. Preservar los intereses de los depositantes asegurados y afiliados al sistema o al sistema privado de pensiones. Previene y detecta el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ojo. Y esto en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. ¿Sí? Entonces hay un montón de cooperativas que actualmente están siendo intervenidas, porque muchas de ellas están mal usando el dinero. Mal usando no significa que el terrorismo, no, sino que no están brindando un buen servicio a los socios. Eso se trata. ¿Sí? Para eso está la superintendencia, está detrás de los bancos que mantengan sus fondos ahí de reserva, no los gasten. El Ministerio Público también ya, ¿no? Ya no es la doctora, está suspendida, Patricia Benavides. Ahora hay un nuevo fiscal interino supremo. El Ministerio Público está a cargo del proceso de administración de justicia y a la defensa de los derechos legales y constitucionales de la sociedad. El fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo dura 3 años y es prorrogable por reelección solo por otros 2 años. ¿Cuál es la función importante que tiene el Ministerio Público? Ojo, el Ministerio Público no es cualquier organismo, es aquel que promueve la acción judicial en defensa de la legalidad. ¿Qué significa esto? De que tratará de que los juicios se lleven por un correcto designación del juez, ¿no? De los abogados, etcétera, que se conduzcan de manera legal, ¿no? El fiscal también va a estar atento a ello. Independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia, igual. Nadie debe interferir el trabajo de otro. Representa a la sociedad en los procesos judiciales, claro. Cuando se denuncia tal cosa, entonces se busca siempre, ¿no? Se busca siempre que alguien represente los intereses de la sociedad. Bueno, ahí está el Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público está a cargo de eso. Conduce desde su inicio la investigación del delito, además propone la reparación civil, claro. Desde un comienzo está investigando el delito. No es la policía reúne datos, pero el Ministerio Público es el que inscribe esta investigación del delito. Además, propone la reparación civil, significa que va a designar un monto que tiene que reparar el que ha cometido el delito, ¿no? Ya sea al Estado, a la sociedad o a algún beneficiario, ¿no? Ejercita la acción penal de oficio o a petición de parte. ¿Qué significa esto? Cuando alguien denuncia y aparece en el periódico, ellos actúan de oficio, es su oficio de ellos. El oficio de ellos es, ¿cuál es su oficio? Ser fiscal de la nación, por lo tanto, investigar. Entonces van a investigar la acción penal, su oficio. Pero si algo lo solicita, ya es otra cosa, ¿no? Entonces también actúan a petición de parte si alguien denuncia por escrito, ¿sí? Van a actuar. Porque alguien está escribiendo diciendo, señor, hay una violación de derechos en tal lugar, tal, y entonces actúan, ¿no? Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contemple. ¿Qué significa dictamen previo? El fiscal va a solicitar 30 años de cárcel. Y uno dice, no, pero no puede pedir. No, sí puede pedir. Ahora, el juez verá si ratifica la denuncia del fiscal. Por eso es que el juez convoca un juicio oral en donde cada abogado o defensor asume la palabra, defiende a su defendido, ¿no? Entonces hay el careo, como se dice, ¿no? Entonces, y el juez decidirá de acuerdo a las pruebas que presente el fiscal, de acuerdo a las pruebas del abogado defensor o el abogado del acusador, ¿no? Se hará el dictamen previo, se ratificará o no. Eso dependerá ya del juez, ¿sí?
A veces no se entiende esa labor del fiscal, dictamen previo. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, es el que lee la ley, la Constitución. Son 7 miembros elegidos por el Congreso de la República con el voto de los 2/3 de su número legal por un periodo de 5 años. No hay reelección inmediata. Atribuciones. Conoce en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Cualquiera puede denunciar una ley que es inconstitucional, un decreto supremo que es inconstitucional, un acuerdo de consejo que es inconstitucional. Conoce en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. Conoce los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a su ley, proceso competencial. ¿No? Entonces decir, no, hay un militar que ha cometido la muerte de su mujer, no, eso es un acto de servicio o es un acto personal, ¿no? Entonces, ellos deciden, ¿no? A quién le corresponde, con quién tiene competencia la acción penal, ¿no? La Junta Nacional de Justicia se encarga de nombrar jueces y fiscales en todos los ámbitos. También tiene ley orgánica. Está conformado por 7 miembros titulares seleccionados mediante concurso público de méritos por un periodo de 5 años. Está prohibido la reelección. ¿Sí? Y ahí están representantes de las facultades de Derecho, de universidades privadas, de universidades públicas, ¿no? Lo preside el presidente de la Corte Suprema, ¿no? Y los otros son nombrados por el Congreso. Nombrar a jueces y fiscales en todos los niveles, ratificar a jueces y fiscales cada 7 años, extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita, nombrar, ratificar y destituir a los jefes de la OMPE y la RENIEC. Miren qué importante, ¿no? Esas son dentro de muchas, las funciones de la Junta Nacional de Justicia. Bien. Si no hay preguntas, vamos a pasar a los ejercicios de la semana. ¿Sí? Ejercicio número 1. ¿Qué respondieron en la 1? ¿Qué funciones tiene la Contraloría? 1. ¿El Contralor de la República puede ser removido por el Consejo de Ministros? No. Es falso. 2. Realizar auditorías para verificar el cumplimiento de las normas y principios de contabilidad pública. Órgano de control, sí. Evaluar la gestión pública y privada de todas las entidades y organismos que funcionan en territorio peruano. Pública sí, pero privada no. Ahí no se mete. Entonces es falso. 4. Revisar los procesos de contratación pública, de la legalidad de los procesos administrativos y a la adecuada aplicación de los procedimientos establecidos. Y eso es normas legales que revisan. Contratación. 4. Correcto. Entonces ahí tenemos en la 1 la letra B. 2 y 4. ¿Sí? Letra B. Ejercicio 2. La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú es un organismo encargado de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados. De los siguientes enunciados, ¿qué acciones realiza la UIF? Letra E.
Realiza un análisis detallado para identificar patrones, tendencias y posibles actividades ilícitas. ¿Sí? La letra E en la 12, ¿ya? En la pregunta 3, le respondieron en la pregunta 3. En el año 2019, un poder del Estado emitió una sentencia importante en el caso Expresión Libre, que abordó el tema de la responsabilidad penal de los directores de un medio de comunicación. En el caso se cuestionaba la constitucionalidad de los artículos 132 y 133 del Código Penal peruano. ¿A cuál de los siguientes organismos podrán acudir los directores del medio de comunicación para resolver su situación en última y definitiva instancia? ¿A dónde van a ir? Letra A, Tribunal Constitucional. Letra A, Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. ¿Sí? Y luego 4, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú tiene la función de supervisar y regular las administradoras de fondos de pensiones. ¿En cuál de los siguientes casos intervienen las FPS-AFP? ¿En cuáles de ellos? Bueno, obvio, pues en la letra D, ¿no? Enuncian ahí evaluar la estabilidad financiera de CFP para garantizar dinero del usuario. Obvio, pues, ¿no? Una pregunta fácil. No creo que venga eso en el examen, pero de todas maneras, así sea fácil, a veces es bueno responderla. A ver, la gente duda, ¿no? Dice, ¿dónde está la trampa? Bien, hemos concluido la clase. Quiero que ahora sección preguntas, señores. Tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, jóvenes? Preguntas, jóvenes, de esta semana o de la otra semana, los que ustedes deseen. ¿Tienen alguna duda para aclararla de una vez? ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? Con toda confianza. Abran sus micros porque el chat no está funcionando. El problema es con el chat.